Hola, en la clase pasada nos habíamos quedado en demostrar una igualdad que se da en espacios con producto punto que dijimos que íbamos a usar en la siguiente sesión. Entonces la igualdad que demostramos es la siguiente. Si yo tengo H, un espacio con producto punto, y tomo una sucesión ortonormal, una cantidad finita de vectores ortonormales, y tengo una cantidad finita de escalares, si yo tengo cualquier vector en H, entonces se tiene esto de acá. ¿Sí? Entonces vamos a usar esta desigualdad para probar un hecho relevante sobre las sucesiones ortonormales. ¿Está bien? Bueno, entonces el primer resultado que se sigue inmediatamente de acá, solo hay que hacer una simple sustitución, es el que le llaman el teorema de la desigualdad de Bessel. Entonces voy a anotar por acá el teorema. Teorema. Desigualdad de Bessel. Entonces, ¿qué dice este resultado? Este resultado dice lo siguiente. Sea H un espacio con producto punto. Un espacio con producto punto, ¿está bien? Y vamos a ponerle sean H un espacio con producto punto y En, desde n igual a 1 hasta infinito, una sucesión ortonormal en H. ¿Está bien? Entonces se tiene lo siguiente punto. Si X está en H, entonces se cumple lo siguiente. Se tiene que la suma de los módulos de x.en al cuadrado, desde n igual a 1 hasta infinito, es menor o igual que la norma de x al cuadrado. ¿Está bien? Y esta es la famosa desigualdad de Bessel. Básicamente me dice cómo se comportan los productos puntos con respecto a una sucesión ortonormal y dicen que están acotados por un vector. ¿Está bien? Lo que nos está diciendo esto en particular es que esta serie que está acá es una serie convergente. ¿Se dan cuenta? Es una serie convergente de escalares porque va a ser una sucesión, la sucesión de sumas parciales de acá, como es creciente porque son positivos, entonces son mayores que cero, son escalares positivos, y es creciente y acotada, entonces debe de ser convergente, es lo que nos está diciendo. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo va la demostración? Entonces tenemos lo siguiente. Entonces, básicamente usar la proporción anterior, entonces, fíjense, sea n en n, ¿está bien? Y denotemos y escribamos mejor. Y escribimos lambda i igual a x.ei para todo i igual a 1 hasta n. ¿Está bien? Entonces, pues, por simplicidad, denoto yn igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de lambda i por ei. ¿Está bien? Entonces, por la proposición anterior, se tiene que lo siguiente, fíjense. Entonces, vamos a sustituir todo lo que estamos denotando, ¿no? Esto lo estamos denotando por yn. Le voy a poner, se tiene que la norma de x menos yn es igual a ¿qué cosa? Es igual a la norma de x al cuadrado. ¿Sí? Lo voy a copiar tal cual y ahorita vemos qué es lo que se elimina, ¿no? O qué es lo que queda. Más la suma de los lambda i menos x.i más la suma de los lambda i menos x.i
i al cuadrado desde i igual a 1 hasta n, más, el que me falta es menos, perdón, menos la suma de x punto i al cuadrado. Entonces es menos la suma de x punto i módulo al cuadrado. ¿Se dan cuenta? Desde i igual a 1, desde i igual a 1 hasta n. Bueno, entonces, como los lambda i son x punto i, esto de aquí se va a hacer 0. Entonces esto es 0. Se cancela, ¿no? Vamos a ponerle que es 0. Bueno, a lo mejor nada más lo cancelamos. Entonces lo que nos queda, nos va a quedar que lo siguiente, si yo despejo, este lo paso para este lado, ¿está bien? Y este lo mando para acá, me va a quedar lo siguiente. Entonces, la suma de los módulos de x punto i al cuadrado desde i igual a 1 hasta n, pues va a ser igual a la norma de x al cuadrado menos la norma de x punto yn. ¿Está bien? Pero este de acá es mayor que 0. Por menos es menor que 0. Entonces esta diferencia debe de ser menor o igual que la norma de x al cuadrado. Y entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Como esto se cumple, bueno, por tanto lo voy a poner así. Fíjense, ya desde acá hasta acá, lo que se tiene es lo siguiente. Por tanto, la suma de x punto i al cuadrado desde i igual a 1 hasta n es menor o igual que la norma de x al cuadrado para toda n en n. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Entonces, las sumas parciales están acotadas. Y como son números positivos, son crecientes. Y como forman una sucesión creciente, entonces tenemos que esta serie converge. La suma de x punto, vamos a ponerle ya, en lugar de ei, le vamos a poner xn, de x punto en al cuadrado desde n igual a 1 hasta infinito, converge, y la desigualdad se conserva, ¿no? Y la suma de los x punto ei al cuadrado desde i igual a 1 hasta a infinito, perdón, entonces vamos a ponerle mejor n, x punto en al cuadrado desde n igual a 1 hasta infinito es menor o igual que la norma de x al cuadrado. Y ya está. Entonces ya demostramos la desigualdad de Bessel. ¿Está bien? Después la vamos a usar. Y entonces lo que vamos a ver ahorita es una proposición que tiene que ver con, con sucesiones ortonormales. ¿Se dan cuenta? Entonces, aparte ahorita no hemos usado nada de los teoremas de que sea Hilbert. Entonces esto vale para cualquier espacio con producto a punto. ¿Se dan cuenta? Aquí no fue necesario utilizar las propiedades de espacio de Hilbert, porque básicamente son puras cuentas sobre ortogonalidad y sobre el producto a punto. Aquí no hay otra cosa, ¿no? Solamente hay que abrir sumas, utilizar las propiedades de las escalares y ya. Bueno, entonces la siguiente proposición ya se acerca a lo que nosotros esperamos, y esta proposición es la siguiente. Entonces, fíjense, vamos aproximándonos a lo que queremos demostrar, que en los espacios de Hilbert siempre hay bases de Schauder. En particular, es una propiedad que tienen. Entonces, proposición. Entonces dice, aquí sí, vamos a tomar un espacio de Hilbert. Sean H
un espacio de Hilbert. ¿Está bien? Y n, desde n igual a 1 hasta infinito, una sucesión ortonormal. Una sucesión ortonormal. ¿Está bien? En H. Entonces dice, si lambda n desde n igual a 1 hasta infinito es una sucesión de números complejos, es una sucesión de números complejos, es una sucesión de números complejos tales que la suma de los módulos de lambda n al cuadrado desde n igual a 1 hasta infinito es finita, o sea, es una sucesión de NL2, ¿sí? Entonces, esta es la conclusión interesante. Entonces, déjenlo algo más pequeño. Entonces, la suma, pero ya con los vectores, la suma de los lambda n por n, desde n igual a 1 hasta infinito, converge. ¿Está bien? Converge a un y en h. Y, fíjense, la norma de y, o sea, la norma de lo que vale esto, es igual, la norma del límite es igual a la suma de los módulos de lambda n al cuadrado, desde n igual a 1 hasta infinito, a la 1 medio. ¿Está bien? Entonces se queda así. Que lo que estamos diciendo es que si yo tengo una sucesión ortonormal y tengo una sucesión en L2, cuando yo multiplique los escalares por los vectores, me va a dar un elemento en H. Y además la norma de ese elemento es la norma en L2. ¿Está bien? Entonces eso ya se va apareciendo en lo que queremos. Lo que queremos mostrar, más adelante vamos a ver, es que cualquier elemento del espacio de Hilbert se ve de esta manera, bajo ciertas condiciones. ¿Está bien? No es todavía tal cual cualquiera. ¿Está bien? Entonces lo que nos estaría diciendo, pues esta de acá, si ustedes se dan cuenta, es básicamente que hay un isomorfismo, una especie de isomorfismo entre espacios, entre el L2 y el espacio de Hilbert. ¿Sí? Bueno, para allá vamos. Bueno, entonces vamos a hacer la demostración. Entonces, la demostración también no es complicada porque tenemos producto punto y todo sale muy bonito. Entonces dice la demostración. Sea m en n. Ahí está. Y consideremos ym igual a la suma de los lambda n por n desde n igual a 1 hasta m. Entonces, si m' es mayor que m, se va a tener lo siguiente. Se tiene que, fíjense, voy a hacer la norma de las diferencias. La norma de de ym menos ym' es al cuadrado, lo quiero al cuadrado ahorita. Al cuadrado es igual a la norma de la suma. ¿Quiénes son los y's? Se dan cuenta, los y's son estos. Entonces, si m' es mayor que m, la suma va a quedar desde m más 1 hasta m'. Entonces esto es igual a la suma de los escalares lambda n por n desde n igual a m más 1 hasta m', la norma, ¿está bien? Al cuadrado. Pero por las desigualdades que vimos la vez pasada, cuando son una sucesión ortonormal, ¿dónde está? Espérenme, ¿dónde es? Por aquí la vimos. Ajá, vimos estas. Si yo tengo una sucesión ortonormal, ¿está bien? Y... no, de hecho aquí nada más se necesita que sea ortogonal. Si tengo yo una sucesión ortogonal,
Entonces la norma de la suma al cuadrado, la norma al cuadrado de la suma de los vectores ortogonales es igual a la suma de los vectores al cuadrado. Pero si es ortonormal, todos estos se van a hacer 1. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Fíjense. A ver, espérenme. No, esa no, nada más esta. Entonces, lo voy a poner aquí. Entonces se cumple por una observación anterior. Por una observación anterior. Por una observación anterior, yo tengo que esto es la suma desde n igual a m más 1 hasta m' de la norma de lambda n por n al cuadrado, porque es ortogonal. Pero como estos escalares salen, esto es la suma desde n igual a m más 1 hasta m' del valor absoluto o el módulo de lambda n por la norma de n al cuadrado. Pero estos de aquí son 1. Entonces esto es igual a la suma de los módulos de lambda n desde m más 1 hasta m'. Perdón, aquí me faltó el cuadrado, al cuadrado. Pero como yo escogí a la sucesión de tal manera que esto fuera convergente, entonces esto se va a 0 cuando m y m' tienden a infinito. Lo que estaríamos diciendo es que la sucesión de estos vectores por esto de acá, como esto se está yendo a 0, es Cauchy. Entonces la sucesión ym desde m igual a 1 hasta infinito es de Cauchy. ¿Está bien? Y como H es un espacio de Hilbert, pero H es un espacio de Hilbert. Entonces, pues va a existir Y, vamos a decir, existe Y en H, tal que el límite de las Y's, o Ym si quieren, cuando M tiene infinito es igual a Y. Pero, ¿quiénes son las Y's? Las Y's son la suma de los lambda n por xn por n, desde n igual a 1 hasta infinito. Entonces, eso lo denotamos como la suma infinita. Entonces, la suma de los lambda n por n, desde n igual a 1 hasta infinito, es igual a y. ¿Sí? Y ahora, lo de la norma, pues es una cuenta parecida a la anterior, porque además tenemos lo siguiente, coma. Además, la norma de y al cuadrado, pues es la norma de esto. Pero este es un límite de sumas parciales. Este es el límite cuando n tiene infinito de la suma de las, vamos a ponerle aquí, de las normas hasta m. El límite sale porque la norma es una función continua. Lambda n por n, perdón, aquí es al cuadrado también acá, desde n igual a 1 hasta infinito. Pero otra vez, como es una sucesión ortogonal y ortonormal, esto de aquí se abre como la suma de las normas de lambda n por n, sale el lambda n y luego queda la suma de las lambda n por las normas de los en, pero eso es simplemente la norma de los en es 1, entonces la suma de los módulos de lambda n al cuadrado. Entonces, esto va a ser igual al límite. Aquí es cuando límite cuando m tiene infinito de la suma de los lambda n al cuadrado por los mismos argumentos que dije ahorita, desde n igual a 1 hasta m. Pero esto es igual a la suma hasta infinito de lambda n al cuadrado desde n igual a 1 hasta infinito. Y ya, entonces la norma de y, que es la norma de la suma, ahí donde está, que es la norma de la suma. ¿Cuál suma? Espérenme. La norma de y,
que es la norma de la suma, es igual a la suma de los módulos de los escalares lambda n al cuadrado. Y ya está. ¿Está bien? Entonces lo que vamos a probar es que si además tengo yo una sucesión ortonormal y tengo otra hipótesis, entonces se va a tener que cualquier vector se puede escribir como una combinación lineal pero de una suma infinita, es como una especie de base. ¿Está bien? Entonces vamos a ponerle aquí teorema. Entonces vamos a ponerle bases ortonormales 1. Vamos a ponerle así de nombre. Teorema de bases ortonormales 1. ¿Está bien? ¿Qué dice este teorema? Dice, sea H un espacio de Hilbert. Sea H un espacio de Hilbert. ¿Está bien? O sean, siempre se me olvida. Vamos a ponerle sean. Sean H un espacio de Hilbert y En una sucesión. Ah, pero necesito primero dar una definición. Entonces, espérenme. Vamos a borrarlo porque primero voy a dar una definición. Que es importante que la tenemos que poner. Entonces, definición. Sea H un espacio con producto punto. Por la definición nada más que necesito que sea un espacio con producto punto. Un espacio con producto punto. ¿Está bien? Bueno. Decimos que una sucesión ortonormal. Decimos que una sucesión ortonormal, vamos a decir n desde n igual a 1 hasta infinito, es total, ¿sí? Ese es el nombre es el nombre que le vamos a poner a la sucesión ortonormal. Es una sucesión ortonormal si cumple que x en.x es igual a 0 para toda n en n, implica, bueno, entonces vamos a poner aquí si cumple que, ¿cómo lo puedo poner? Si cumple que, para cada x, tal que x.en es igual a 0, se tiene que x es igual a el vector 0. Entonces, una sucesión ortonormal, se dice total, si tiene la propiedad de cada vez que agarran un vector que producto punto con la sucesión es 0, entonces se va a tener que el vector es efectivamente 0. Este concepto es importante porque para probar nuestros resultados sobre bases ortonormales, de la existencia de bases ortonormales en espacios de Hilbert, esta es una hipótesis que le vamos a pedir. ¿Está bien? Bueno, entonces hay que tomarla en cuenta. Lo voy a subrayar para que la tengan presente ahí. Total. Entonces, ahora sí, teorema. Voy a poner aquí de las bases ortonormales 1. ¿Está bien? Entonces, ¿qué dice este resultado? Fíjense. Tomen un espacio de Hilbert. Sea H un espacio de Hilbert. ¿Está bien? Y tomen En, bueno, sean, siempre se me va, sean H un espacio de Hilbert y En, desde n igual a 1 hasta infinito, una sucesión ortonormal. ¿Está bien? Total. Entonces la voy a agarrar con como si fuera la definición anterior. Una sucesión ortonormal total. Entonces,
para cada x en h se tiene que, fíjense, esto es lo importante, x es igual a la suma de x.en por en desde n igual a 1 hasta infinito. Y además la norma de x es igual a la norma 2 de los escalares que acompañan a la sucesión ortonormal. Es igual a la suma de los x.en al cuadrado desde n igual a 1 hasta infinito. A lo medio, vamos a ponerle así. O vamos a poner el cuadrado aquí. Al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que si yo pudiera encontrar por algún otro método una sucesión ortonormal total, entonces tendría yo que esa sucesión ortonormal total es una base de Schauder, ¿se dan cuenta? X se escribe como la suma infinita de x.en. De hecho es una escritura buena, porque nos está diciendo aquí además, no solo eso, sino que aquí son las proyecciones sobre la base, ¿no? Si pudiéramos graficar ahí en dimensión infinita, E1, que no se puede, ¿no? Pero nada más por significar E2, no sé, E3. Entonces, cualquier X se escribe como combinación lineal de los vectores con sus proyecciones, como lo esperamos de Rn, ¿no? Como lo sabemos de Rn. Bueno, supongo que por ahí está la otra proyección y por aquí está la otra proyección, algo así. Bueno, no sé si esté bien, pero es la idea. ¿Está bien? Bueno, entonces, pues vamos a demostrar. En realidad no es complicada, porque ya demostramos todas las cuentitas. Entonces, demostración. Entonces, por la desigualdad de Bessel, primero, la desigualdad de Bessel se tiene que la suma de los x.en al cuadrado, la suma de x.en al cuadrado desde n igual a 1 hasta infinito converge y además es menor o igual que la norma de x al cuadrado. ¿Está bien? Ah, perdón. ¿Cómo le puedo poner? Esperen. Se tiene que, vamos a ponerle aquí. Se tiene que, coma. Si x está en h, entonces, ahora sí, esto pasa. Entonces tomo un x en h. Entonces lo voy a definir, bueno, ya lo tomé aquí. Sea x en h, bueno. Entonces, también, por el resultado anterior, ¿sí? Se tiene que, como es una sucesión ortonormal, entonces, ¿qué nos dice el resultado anterior, no? El resultado anterior nos dice que cuando yo tengo una sucesión ortonormal y tengo una sucesión de escalares, tales que esto es finito, entonces esto converge. Se dan cuenta de lo que tengo acá. Tengo yo una sucesión ortonormal y tengo yo escalares de tal forma que estos son finitos. Entonces, por el resultado anterior se tiene que la suma de los lambda n, entonces en este caso son los x punto en por en, ya como si fueran vectores. En h esto converge a un y, que ahorita no lo vamos a escribir, nada más a ponerle que converge. ¿Está bien? Entonces, pues voy a demostrar que esto de aquí es x. Entonces, sea y igual a x menos esta suma infinita, menos la suma desde n igual a 1 hasta infinito de x.en por en. ¿Está bien? Entonces, fíjense, vamos a hacer producto punto con los vectores m.
con cualquier vector, entonces sea em en n. Entonces se va a tener lo siguiente, fíjense. Voy a ver qué pasa con y.em. Por linealidad, esto es x.em menos la suma de x.en por en.em. ¿Está bien? Pero como el producto punto es continuo y es lineal en la primera entrada, entonces vamos a tener que esto es x.em menos la suma desde n igual a 1 hasta infinito de x.en por en.en. Nos va a quedar así. En un primer paso nos quedaría así. ¿Está bien? Pero este escalar sale. Entonces esto nos va a quedar x.em. Antes de que salga, ¿cuáles se van a hacer 0? ¿Se dan cuenta? Bueno, vamos a sacarlo. Esta es la suma desde n igual a 1 hasta infinito de x.en por... pero aquí es em, que me falló. X por n.em. Pero esto de acá es 0 cuando n es distinto de m y es 1 cuando m es igual a n. Entonces esto nos va a quedar, se van a cancelar todos cuando sean distintos de n. Esto se hace 0, entonces nos va a quedar que esto es igual a x.m menos el que va a sobrevivir es m.m, que es 1, y aquí va a sobrevivir x.em. Pero esto es igual a 0. Y como fue cualquier m, estamos viendo que y.em es igual a 0. Entonces, como la sucesión es total, la sucesión ortonormal es total, entonces se va a tener que el vector y es igual a 0. Pero el vector y es esto. ¿Está bien? Se tiene que y es igual a 0, es decir, que x, como esto es igual a 0, pues esto es igual a 0, entonces x es igual a la suma de los x.en por en desde n igual a 1 hasta infinito. Y ya está. ¿Sí? Y entonces ya demostramos que sí hay muchos chances de obtener una base de Schauder. Lo único que necesitamos hacer es encontrar una sucesión ortonormal, ¿sí? Que sea total. ¿Está bien? Entonces son dos cosas. Entonces para allá vamos. Entonces para la siguiente sesión lo que vamos a hacer es construir la sucesión ortonormal mediante el proceso de que le llaman Gram-Schmidt. Entonces lo anoto aquí. Usaremos el procedimiento de Gram-Schmidt. Seguro este procedimiento lo han visto en algún momento en la geometría analítica. Entonces usaremos este procedimiento de Gram-Schmidt para probar primero la existencia de sucesiones ortonormales. ¿Está bien? Entonces esto lo vemos en la siguiente sesión, porque ya después lo que vamos a hacer es, con esto no basta, ¿no? No solo basta tener sucesiones ortonormales para ya tener una base de Schauder. Aquí el paso importante fue el último, ¿está bien? Y el paso importante, o la hipótesis importante que también necesitamos ver, es la de ser una sucesión ortonormal total. ¿Está bien? Al ser combinar las dos, ya vamos a tener que en un espacio de Hilbert tiene que tener una base de Schauder.
y adelantándome un poco, la condición que me va a asegurar la existencia no solo de sucesiones ortonormales vía el proceso de Gram-Schmidt, la hipótesis que me va a faltar es separable. Entonces, cuando sea separable y Hilbert, siempre van a existir sucesiones ortonormales totales. En particular, siempre van a existir bases. ¿Está bien? Entonces, por eso ahí se empieza a separar el caso. Porque cuando son separables, se cumple todo esto, entonces se va a cumplir esto de acá, pero al cumplirse esto de acá se dan cuenta que las normas entre dos espacios, ¿está bien? Que son una isometría. Entonces eso nos va a llevar a decir que ahí los espacios son isométricamente isomorfos. Los espacios de los espacios de Hilbert separables siempre se van a parecer a L2 por esto. La pregunta es que pasa en dimensión finita. ¿A quién se parece? O cuando no es separable, ¿a quién se parece? ¿No? Pero bueno, eso lo dejamos para el siguiente video. Entonces, quedó un video un poco corto, pero quiero dejarlo así porque quiero explicar el proceso bien de Gram-Schmidt y después probar el teorema de las bases, ya para que quede completo. Bueno, entonces lo vemos en las siguientes sesiones. Bye.